Qué bendición saludarles nuevamente, que el Señor les bendiga, que Dios les guarde. Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar un apasionante tema y tiene que ver con el ecumenismo. ¿Qué enseña la Biblia y el espíritu de profecía sobre el movimiento ecuménico y qué debemos nosotros pensar y creer como pueblo de Dios hoy? Así que quédate con nosotros porque debemos estudiar este apasionante tema a la luz de la palabra de nuestro Dios. Allí donde estás, acompáñame en una oración. Pidámosle a Dios sabiduría antes de iniciar con este tema. Oremos. Padre eterno que estás en el cielo, gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Gracias, Dios, porque nos das este privilegio de escuchar tu voz a través del texto sagrado. Todas las personas que están conectadas, las coloco en tus manos. Permite, Señor, que tu palabra sea viva y eficaz en cada una de nuestras vidas. Dejo todo en tus manos y permítenos, oh Padre, saber de que sigues al control de tu iglesia, de que estarás con nosotros hasta que Cristo vuelva. Gracias por escucharnos, gracias, Señor, por darnos sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de ecumenismo, algunas personas se preguntan qué significa ecumenismo, qué significa el movimiento ecuménico. Te quiero dar la definición que dan normalmente los diccionarios sobre esta palabra ecumenismo. Dice de la siguiente manera: es un movimiento que promueve la unidad entre todas las iglesias cristianas. Es decir, el movimiento ecuménico lo que desea es unificar a todas las iglesias para que todas prediquen una sola doctrina y el movimiento sean los encargados de decir qué se predica y qué no. Así que es importante estudiar este tema porque la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido acusada durante mucho tiempo por algunos movimientos espurios al decir que somos parte del movimiento ecuménico. Es bueno que tengamos en cuenta qué dice la palabra de Dios que enseña el espíritu de profecía sobre el ecumenismo. Así que, en base a este punto que acabamos de tocar, quiero que estudiemos para ver qué orientación encontramos y qué debemos nosotros hacer y pensar sobre el ecumenismo. Voy a invitarte a que abras tu Biblia y me acompañes al Evangelio de Mateo, el capítulo 5, el versículo 14. Mateo 5:14 dice así la palabra de Dios: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vosotros sois la luz del mundo. Es decir, Dios nos manda como cristianos, como seguidores de Cristo en esta tierra, a hacer luz al mundo. ¿Y en el mundo están las otras denominaciones o no? Claro que sí. Es decir, dentro de las personas, dentro del mundo, dentro de todo el campo misional que tenemos como iglesia remanente en estos últimos días, también están las otras denominaciones. Así que tenemos una responsabilidad con Dios de llevarle el mensaje a estas personas para que ellos también tengan esperanza y ellos no estén engañados. Soy la luz del mundo. Te pregunto, ¿estás siendo luz en el sector donde vives? ¿Está haciendo luz para aquellas personas de otras denominaciones que quieren que les enseñes la Biblia? ¿Eres luz para aquellos que están en la confusión? A ellos nos ha mandado Dios. Somos la luz del mundo. No se nos olvide eso. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene la responsabilidad con Dios de predicarle a otras denominaciones. Ellos también son candidatos al reino de los cielos. Hacen parte del plan de Dios que ellos conozcan el mensaje. No se te olvide esta importante cita: somos la luz del mundo. Amén. Qué bendición saber que Dios nos llama a luz en medio de tantas tinieblas doctrinales que hay actualmente en esta tierra. Dice un texto de Testimonios para la Iglesia, el tomo 4, la página 527, dice lo siguiente: cuando algunos de los que carecen del Espíritu y del poder de Dios entran en un nuevo campo, empiezan denunciando las demás denominaciones, pensando que pueden convencer a la gente de la verdad y presentando las inconsistencias de las iglesias populares. Es decir, el error que menciona aquí el espíritu de profecía
Es de aquellas personas que cuando entran a un nuevo campo o a un lugar donde la iglesia de Dios no está fundada, dice allí que empiezan denunciando a las demás denominaciones, atacándolas, tratándolas mal, diciendo que están perdidos. Ese no es el plan de Dios. De esa manera el evangelio no se lleva, apreciado amigo y hermano que me estás escuchando. No es hablando mal de las otras denominaciones, es enseñándoles la palabra de Dios, es mostrándoles con la Biblia, con mucho amor, con mucho cariño, tomando el ejemplo de Jesús, tomando el método de Cristo, para que ellos puedan conocer el verdadero mensaje. Pero carecen de espíritu, carecen de la dirección de Dios las personas que se la pasan atacando a las demás denominaciones en vez de estar predicándoles y enseñándoles de Jesús. Tenga en cuenta estos importantes mensajes porque a veces no sabemos que estos párrafos existen y Dios ha dejado luz de cómo nosotros debemos relacionarnos con otras denominaciones. La Biblia dice allí en Mateo capítulo 5 versículo 16 lo siguiente: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz. ¿Cómo la luz va a alumbrar si no podemos ir a hablar con las demás denominaciones a llevarles el mensaje? Si debemos estar escondidos y no podemos relacionarnos con ellos, no señores. Y vean vuestras buenas obras. La gente debe ver qué hacemos nosotros. Las otras denominaciones deben saber qué hace la Iglesia Adventista del Séptimo Día desde una información oficial. Porque hay mucha información falsa en las redes sociales sobre la iglesia remanente de Dios. Usted no puede confiar en esas informaciones. Hay mucha gente engañada. Por lo tanto, la gente necesita conocer las obras que Dios está haciendo por medio de su iglesia. ¿Cómo hacemos para que conozcan las obras? Hablando con ellos, predicándoles el evangelio. ¿Eso nos hace ser ecuménicos o no? Claro que no. Para usted permanecer o pertenecer a un movimiento ecuménico, usted necesita hacer unos votos, firmar documentos y decir que ya hace parte de ese movimiento, regirse a lo que ellos dicen, predicar lo que ellos dicen. La pregunta es, ¿nosotros seguimos predicando la verdad presente hoy o no? Claro que sí. No se nos dice que debemos predicar, porque está escrito que es el mensaje que debemos dar. Así que no hay ninguna verdad en aquellos que dicen que la Iglesia Adventista del Séptimo Día hace parte de un movimiento ecuménico. Busque las páginas oficiales Oikomene allí en Google y vas a notar lo que dice. Más adelante te voy a mencionar algo sobre ello, porque las personas que acusan sobre este tema no saben ni qué dice la Biblia, ni qué dice el Espíritu de Profecía, ni qué dice las páginas oficiales de los movimientos ecuménicos. Cuidado con estar levantando falso testimonio, porque la Biblia es clara, ahí en mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Antes de ir a acusar, primero investigue. Primero mire para después ir a hablar. Mira lo que dice la mensajera del Señor. Allí en el libro El Evangelismo, la página 109. Dice así: cuando nuestros obreros entran en un nuevo campo, dice allí, deben tratar de familiarizarse con los pastores de diversas iglesias del lugar. Muchos se han perdido por descuidar de hacer esto. Si nuestros pastores se muestran amigables y sociables y no actúan como si estuvieran avergonzados del mensaje que llevan, ello tendría un excelente efecto. Y puede dar a estos pastores y a sus congregaciones impresiones favorables de la verdad. A toda costa, es correcto darles una oportunidad para ser bondadosos y favorables si lo desean. Amén. Me encanta esto. Nosotros no discriminamos a ninguna denominación. Nosotros predicamos el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, sin importar la raza, sin importar nada. Toda la gente tiene derecho a escuchar, toda denominación tiene derecho a escuchar el mensaje de Dios. Por lo tanto, cuando leemos aquí este párrafo, dice que los pastores y los ministros no deberían presentarse como enemigos de los demás pastores y ministros de las otras denominaciones. ¿Cómo los vamos a ganar si todo el tiempo los esquivamos y no queremos nada con ellos? A propósito, les menciono que la Iglesia Adventista del Séptimo Día recibe en el mes o en el trimestre una revista que se llama Revista Ministerio. La División Interamericana prepara este material para todos los pastores de toda la división.
Y normalmente le entregan 2 revistas a cada ministro, a cada pastor, con el propósito de que tenga una para su crecimiento personal, pero también una para compartirla con un pastor de otra denominación para irlos evangelizando. ¿Es malo esto o no? Claro que no. Estamos cumpliendo con la misión y es importante. Te quiero leer un párrafo más para que te quede claro. Allí mismo en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 527. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Si en algunas ocasiones puede parecer necesario hablar de estas cosas, es decir, de las cosas, de las diferencias de creencias, pero en general ello no hace sino crear prejuicio contra nuestra obra y cierra los oídos de muchos que de otra manera podrían haber escuchado la verdad. Si estos maestros estuvieran íntimamente relacionados con Cristo, tendrían sabiduría divina para saber cómo acercarse a estas personas. Es decir, si nosotros fuéramos más prudentes, podríamos habernos acercado a muchos, pero las puertas se cierran es porque nosotros queremos pelear. Y ese no es el plan de Dios. Te lo voy a leer textualmente allí como dice, no hace sino crear prejuicios contra la obra de Dios. ¿Cómo se crea prejuicio entonces? Hablando mal de las otras denominaciones. Eso no se hace. No lo debemos hacer. Todo lo que nosotros debemos hacer es enseñar lo que dice la palabra de Dios. Es suficiente con eso. La Biblia es clara, las Sagradas Escrituras es la guía para el ser humano en esta tierra. Y allí está la verdad. No podemos esconder el sol con un dedo. Si usted estudia, por ejemplo, verdades claras en la Biblia, como los 10 mandamientos que son eternos, eso está ahí claro. Hay que enseñarle a otras denominaciones esas verdades. Si usted estudia sobre el día de reposo, de principio a fin está el sábado como día de reposo. Eso está claro también. Hay que darles este mensaje a estas personas, enseñarles las verdades que están en las Sagradas Escrituras. Quiero leerte allí lo que dice Marcos, el capítulo 16, el versículo 15. Mira lo que enseña la Biblia. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Escuche bien, apreciado amigo que estás aquí, hermano. Id y predicarle ¿a quiénes? A toda criatura. ¿Nos mandó Dios a decir este sí, este no? No, señores, a toda criatura. Por lo tanto, la iglesia se preocupa por llevarles el mensaje a estas personas. Se preocupa por estar pendiente de que ellos conozcan el mensaje. A toda criatura. No es necesario explicar más sobre este tema porque es claro sobre este punto que Dios nos mandó a todas partes. Id. Usted que le gusta criticar sin fundamento a la iglesia que se reunió allá y que hizo pacto allá y no hay ningún documento oficial que diga que la iglesia ha hecho pacto, le digo mejor vaya y predique el evangelio. La gente hoy se la pasa criticando porque les hace falta cumplir la orden de Jesús. Id. Ese es el mandato de Dios. En vez de estar pendiente de errores, vaya y predique. Vaya y hable de Jesús. Deje de estar desgastando su vida buscando errores, gaste su vida predicando el evangelio. Hay mucha gente perdiéndose, muchas personas cerca de usted que se mueren sin Cristo y usted buscando errores. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? No es bueno seguir en esa tónica. Dios nos dice, id y predicad el evangelio. Esa es nuestra misión. A ello nos ha mandado Dios. Y mientras la Iglesia Adventista del Séptimo Día exista, va a seguir predicando el evangelio a toda criatura, incluido a otras denominaciones. Ellos también tienen derecho a conocer el mensaje y por ellos la Iglesia sigue predicando. Gracias a Dios por ello. Me alegra mucho saber que Dios sigue guiando a su Iglesia. Dice allí un libro llamado El Evangelismo, la página 109, lo siguiente. Esté atento a lo que dice el Espíritu de Profecía. Evangelismo, página 109. Aquí hay un terreno común en el cual podemos encontrarnos con los miembros de otras denominaciones. Te pregunto, ¿hay denominaciones que tienen creencias en común con nosotros o no? Claro que sí. Por ejemplo, creer que Jesús es Dios, hay denominaciones que lo creen. Creer también que existe un solo Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también lo creen. Estas cosas comunes que tenemos son las primeras que debemos tocar con ellos, espaciarnos en creencias comunes. Este es el consejo que Dios da. Además, dice allí el mismo libro, El Evangelismo, la página 109, y al llegar a familiarizarnos con ellos, con otras denominaciones, debemos espaciarnos mayormente en temas en los cuales todos tengan interés.
y que no guíen en forma directa o señalada a los asuntos en los que hay desacuerdo. Es decir, no debemos llegar enseguida con los temas de diferencia, atacando, atropellando, aplastando. No, señores, ese no es el plan de Dios. Vayamos con los temas comunes. Vayamos con lo que ellos creen que nosotros creemos y Dios va abriendo el camino, el Espíritu Santo irá abriendo el camino para que allí podamos hablarle de los temas distintivos. Así es que Dios nos manda a hacer. Pero te pregunto, si tú no quieres tocar este tema que Dios menciona con otras denominaciones, que hablas con ellos y sientes que estás apostatando, que te sientes mal, no, ese no es el plan de Dios. Dios lo que nos dice es, id, háblenles, que si ganamos alguno, gloria a Dios por ello. Pero, ¿saben? El asunto está en que debemos de ser maduros espiritualmente, conociendo la doctrina, teniendo bases sólidas para ir a hablar a otras denominaciones. Hay personas que quieren estar hablando con diferentes denominaciones y ni siquiera saben dónde está escrito. Dicen que mire que la Biblia dice y no saben dónde está, entonces se confunden. Primero estudie la palabra de Dios, ciméntese en la doctrina, esté firme y comparta. Es importante estos principios. No los olvidemos, tengámoslos presentes. Dice la Biblia en Gálatas, el capítulo 3, versículo 8, lo siguiente. El principio bíblico. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra fueron benditas en Abraham porque Dios dio la bendición a Abraham desde Génesis 12 para acá. Pero el texto bíblico dice todas las naciones. Por lo tanto, Dios siempre da un mensaje global. La iglesia adventista del séptimo día por eso es un pueblo mundial. Usted no puede decir que yo hago parte del remanente de Dios cuando hace parte de un grupito por allí. Dios no dirige ramas extraviadas. Dios dirige a un pueblo mundial, a un evangelio global, porque la Biblia dice que el evangelio eterno era predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La obra de Dios va a ser terminada por un movimiento mundial y por ello son benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, todas las personas que viven en esta tierra son candidatos al cielo. Ese es el plan de Dios. Yo veo mucha misericordia de Dios, porque saben, mientras exista tiempo de gracia, Dios tendrá todavía la oportunidad y las personas tendrán la opción de volverse a Dios, mientras haya tiempo de gracia. Pero saben, muchas personas han escuchado el mensaje de otras denominaciones y no han querido salir del error por permanecer en una tradición. Y les quiero decir, si usted que me está escuchando es de otra denominación, sabe, la Biblia es clara. Tome su Biblia, lea su Biblia y usted va a notar que debe salir. Usted va a notar con sinceridad, con Biblia en mano, que Dios tiene la razón a través de su palabra. No se quede con la tradición no salva nada, no salva a nadie. El que salva es Cristo Jesús, pero Dios siempre ha tenido un remanente, siempre ha tenido un pueblo y es bueno que usted haga parte de ese pueblo hoy. No te olvides de este consejo. Dios bendijo todas las naciones y dentro de todas las naciones también están las otras denominaciones. También están acá en esta tierra con nosotros. Dice además la sierva de Dios, Testimonios para la Iglesia, el tomo 6, la página 84. Tenemos una obra que hacer en favor de los ministros de otras iglesias. Dios quiere que se salven. Ellos, como nosotros, pueden obtener la inmortalidad únicamente por la fe y la obediencia. Debemos trabajar por ellos con fervor para que la obtengan. Dios quiere que tengan una parte en su obra especial para este tiempo. Debemos hacer con fervor la obra de Dios en favor de pastores, ministros de otras denominaciones. ¿Para qué? ¿No será eso malo? No, señores. Allí dice la sierva de Dios, el Espíritu de Profecía, que es para que ellos también se salven. Dios tiene la esperanza de salvarlos a ellos también. Por lo tanto, ¿cómo es posible que nos vamos a cohibir de irles a llevar el mensaje? Porque algunas personas dicen que si usted le lleva el mensaje a otra persona de otra denominación, ya es ecuménico. Están muy lejos de la realidad. Cuando Dios nos dice, vaya y hábleles, vaya y evangelícelos, vaya y muéstreles la verdad,
y direccione esos pensamientos errados que tienen. Hace poco me sucedió algo y me llamó una persona comentándome que quería que hablara con una persona de otra denominación. Era una señora, la señora llevaba muchos años en esta otra denominación y este hermano que lo llamaron para que fuera allá a aclararle algunas dudas, el hermano me pidió el favor que yo la acompañara. Allá estuve por medio de esta persona. Así que fuimos allá y la señora tenía muchas dudas. Y las dudas son claras en la palabra de Dios. Por ejemplo, parte de las dudas que la hermana tenía era sobre el don de lenguas. Le explicamos el don de lenguas. También el bautismo. Le explicamos que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenía muchas más dudas y explicamos todo lo que dice allí la Biblia y la persona le quedaron las dudas aclaradas. ¿Fue malo que yo fuera a irle a orientar a esta señora y por ello ya soy ecuménico o no? Claro que no. Una persona que está haciendo planes ya de su bautismo, de hacer parte de la iglesia remanente de Dios, porque alguien decidió de hablar con ella. Así debe ser. Hay que predicarles, hay que hablarles, hay que tener aprecio por ellos, ganar la confianza, mostrarles a Cristo. Pero no debemos ser sus enemigos, no debemos estar hablando mal de ellos. No debemos estar enemistados ni encontrándonos para discusiones y peleas. Y quiero hacer énfasis en ello. Si una persona de otra denominación te dice, mire, encontrémonos porque queremos tener una discusión doctrinal, así me citaban en el pasado, vamos a tener una pelea doctrinal, yo no voy por allá. El evangelio no está para eso. Hay que predicar. Si la gente acepta, ya es su problema. Pero nunca se preste para andar discutiendo con otra persona. El evangelio no se discute, la verdad se defiende solo con la palabra de Dios. Téngalo en cuenta para que de aquí en adelante siga predicando el evangelio a través de las Sagradas Escrituras. Te quiero leer lo que dice Testimonios para la Iglesia, el tomo 6, la página 84. Mira lo que enseña el Espíritu de Profecía. Nuestros ministros deben procurar acercarse a los ministros de otras denominaciones. Y la segunda parte es el énfasis. Oren por ellos y con ellos, pues Cristo intercede en su favor. Tienen una solemne responsabilidad como mensajeros de Cristo. Deben manifestar profundo y ferviente interés en estos pastores del rebaño. No sé si escuchaste bien, pero aquí dice oren por ellos. Orar por ellos es muy fácil, porque usted desde acá, desde la casa, desde la iglesia, de todas partes, ora por ellos, Señor, que el Espíritu Santo obre en ellos, que los convierta, pero el texto también dice con ellos. Y para usted orar con ellos, usted necesita ir o ellos venir. Es decir, necesitan reunirse para poder orar con ellos. ¿Cómo vamos a orar con ellos si cuando nos reunimos con ellos ya dice que somos ecuménicos? Eso no es lo que la Biblia enseña, ni el Espíritu de Profecía prueba tampoco. Hay que orar con ellos. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos lleve donde esas personas que necesitan conocer el mensaje. Yo he conocido muchos testimonios de personas, líderes de otras denominaciones, pastores evangélicos, que el mensaje les llegó, abrazaron el mensaje y gracias a la influencia de la palabra de Dios y de estos líderes, toda la iglesia se convirtió a iglesia adventista del séptimo día. Muchas noticias han habido, pero alguien tuvo que acercarse, alguien tuvo que hablar. Por lo tanto, no es ecuménico aquel que se acerca a una persona para llevar el mensaje. No es ecuménico aquel que escribe un documento y se lo entrega a personas de otras denominaciones para que conozcan de Dios. Eso no lo es. Es necesario que lo sepamos. Porque las personas que critican, que señalan, que tiran piedras sobre el tema del ecumenismo, no saben lo que dice el Espíritu de Profecía y no saben la responsabilidad que Dios nos ha dado de hablarles a líderes y a iglesias y a otras denominaciones. Hay que cumplir con el plan de Dios. Si no, ¿quién lo va a cumplir? Si nos vamos solamente a ponernos a criticar, ¿quién va a hablarle a los demás? Dice allí la Biblia en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Me encanta esta parte de la misión de la Gran Comisión porque
En el principio Jesús dijo, yo solamente soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero después que Jesús resucita, después que Jesús va a ascender al cielo, les dice, vayan a todo el mundo, hasta lo último de la tierra. Ese es el plan de Dios hoy. Hay que ir a todos. Hay mucha gente que no conoce el mensaje. Hay muchas religiones que todavía no tienen la luz. Es necesario ir, es necesario hablarles. Dios quiere que todos ellos se salven. Dios no quiere que ninguna persona se muera en la oscuridad en que está. Vayan a todo el mundo. Ese es el mandato de Dios. Hábleles, predíqueles. Cuando te den la oportunidad, explícales. Mucha gente te va a agradecer. Muchas personas están hoy en nuestra iglesia. Conozco una hermana que hoy es líder de la iglesia y fue de otra denominación. Hoy agradece a aquel hermano que un día fue y le explicó con la Biblia. Hoy da gracias diciendo gracias doy a Dios porque ese hermano fue y me visitó. Así habrán sorpresas en el cielo. Pero si nosotros nos mostramos como enemigos, ¿qué evangelio va a avanzar? No se puede. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Predicamos a otras denominaciones o mejor nos quedamos quietos encerrados? La respuesta depende de ti. Porque hay muchos que dicen que solamente por ir a predicar ya eres ecuménico. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a escucharlos a ellos o vas a escuchar el mandato que Dios da? Dice así la palabra de Dios allí en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 84. Debe proclamarse a todos los que tienen una parte activa en la obra mundial, líderes mundiales, a los maestros, a los dirigentes del pueblo, a los que llevan pesadas responsabilidades en la vida pública, a los médicos, a los abogados, a los jueces, a los funcionarios públicos, a los hombres de negocios. Deben oír el mensaje claro y distinto. Amén. ¿Dónde se encuentra esa cita? Testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 84. Los abogados, los jueces, las personas que tienen cargos públicos como los alcaldes, presidentes, todos deben escuchar el mensaje. Que si vamos y le llevamos el mensaje a los líderes locales, municipales o de las ciudades, ya dicen que estamos conversando con políticos y hablando. No, señores, hay que llevarles el mensaje. Los médicos en los hospitales, todas las entidades públicas necesitan escuchar el mensaje. Ellos también hacen parte del plan de salvación porque Dios murió por ellos. Que no se vayan a perder y que nosotros estemos allí callados. Hay que llevarles el mensaje. Así que si algún día alguna persona de una entidad pública te da la oportunidad de llevarle el mensaje, llévaselo. Cuando voy a bancos y a lugares así públicos, me gusta llevar algún material para regalarles. Te pregunto, por regalarle un libro a una persona que trabaja en una entidad pública, ¿ya estoy metido en política o no? No, estoy predicando. Y eso es lo que hay que hacer. En vez de usted estar con tanto problema de ir a relacionarse con la gente, planee cómo va a seguir avanzando en la obra misionera. Cuando usted lo atienden en sus citas médicas, planee qué les va a dar a estas personas. Cuando usted se transporta allí en el transporte público, planee qué le va a dar el que se le va a sentar al lado, pero hagamos algo. La gente se va a morir sin Cristo y esos que estuvieron cerca de nosotros, ¿qué mensaje se van a llevar? Deje de estar criticando y póngase a predicar. Deje de estar señalando y evangeliza a sus vecinos, a su familia, a la gente de otra denominación que vive cerca suyo y que le ha pedido que usted le explique. Hábleles. Cristo Jesús puede obrar en ellos. El Espíritu Santo los puede transformar. Son candidatos al reino de los cielos. ¿A usted no le gustaría que muchas personas de estas que hoy están en el error algún día dijeran, doy gracias a Dios porque este hermano o esta hermana un día me predicaron y hoy estoy aquí en el cielo gracias a que ellos predicaron, ellos me enseñaron? Eso será muy gratificante. Pero qué terrible será cuando lleguen los últimos días y muchas personas reclamarán, dice el conflicto de los siglos, ¿por qué me enseñaron esto equivocado? Se irán contra los pastores de otras denominaciones a reclamarles por qué no le enseñaron la verdad. Pero también, ¿qué va a pasar contigo cuando esta persona te diga, ¿y usted por qué me enseñó si usted conocía todo esto? Diferente es que nosotros les enseñemos, que nosotros les hablemos y ellos no quieran escuchar. Porque ya les vamos a decir, bueno, nosotros le enseñamos, pero usted quiso seguir en su tradición. Ya eso es problema de ellos. Pero nuestra responsabilidad está en hablarles,
llevarles el mensaje por WhatsApp, por cualquier medio, por una revista, por un medio audiovisual, por donde sea, pero predíqueles que el Espíritu Santo es quien hace la obra. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10, versículo 16, un texto extraordinario. Mira lo que dice la Biblia. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo atraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Esta profecía está allí. La Biblia dice que Dios tiene ovejas en otros rebaños. Hay muchos rebaños, actualmente muchísimos. Y Dios dice que las debe traer, atraer. ¿Cómo las vamos a atraer si queremos es sacarlos, hablarles y no queremos nada con ellos? Hay que hablar con ellos. Atraerlos porque va a haber un solo rebaño. Quiere decir, llegará un momento en que el Espíritu Santo obrará y mucha gente de otra denominación saldrá y hará parte del pueblo de Dios. Así que no va a ser en vano el trabajo que vamos a hacer. Dios va a hacer la obra y milagros los veremos, hermanos. Ese es el plan de Dios. Tiene ovejas en otros rediles. Así que no trate de perdidos a las otras denominaciones. Cuidado, porque habrán sorpresas. Dios tiene gente fiel allá. Tiene personas sinceras. Y es bueno que usted lo tenga presente. Te quiero leer un consejo que está en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la página 584. Al entrar en un lugar, no debemos erigir barreras innecesarias entre nosotros y las otras denominaciones. No debemos estar creando barreras y nosotros buscando peleas y creándonos problemas. No es necesario eso. Dice además, especialmente con los católicos. Y quiero resaltar esto, porque hay personas que se la pasan hablando mal de los católicos, especialmente con los católicos. ¿Por qué razón con ellos? Dice aquí, de manera que ellos piensen que somos sus enemigos reconocidos. Es claro que hay una profecía y usted lee Apocalipsis 13 y vas a notar la bestia que sube del mar y la que sube de la tierra, que es el catolicismo junto con los Estados Unidos. Todo ello significa que en la profecía están, pero eso no significa que no haya gente sincera allá. Eso no significa que hay muchas personas que desean conocer la verdad. No debemos ser enemigos de los católicos. Hay que respetarlos. Hay que mostrarles el mensaje. Hay que llevarles el evangelio y hay que tratar de ganarlos para Cristo. Pero conozco a muchas personas que odian, que tratan mal, que discriminan, que los tratan con palabras fuertes. No es el plan de Dios. Así que téngalo presente si usted lo está haciendo. Enderece eso y trate de ganar a algún católico para Cristo. Eso es lo que hay que hacer. Tratar de llevarles la luz, de decirles cuál es el error y por qué es necesario que continúen de acuerdo a la palabra de Dios. Le leo además otro párrafo que está en el mismo tomo 5 de Testimonios para la Iglesia, en la página 584. Hay muchas personas entre los católicos que viven de acuerdo con la luz que tienen. Escuche bien, hay muchos que viven de acuerdo a la luz, que obedecen con la poquita luz que tienen. Es bueno que lo sepamos. En un grado mucho mayor que muchos de los que pretenden creer la verdad presente. Aquí hay un problema serio, que hay muchos católicos, escuche hermano, que me está aquí sintonizando y amigos, los que están aquí, hay muchos hermanos católicos que practican la luz más que usted y yo. ¿Cómo la vio? Esto es delicado. Conocer un mensaje y no vivirlo es nada. Conocer tantos mensajes y usted seguir en su pecaminosidad no le sirve de nada. Además, la última parte dice, y Dios los probará a ellos tan ciertamente como lo ha hecho con nosotros. Así que si usted cree que solamente por conocer el mensaje se va a salvar, está equivocado. Debes vivirlo. Debes obedecer, debes hablarlo. Pero hay gente de otras denominaciones, gente de la Iglesia Católica que tiene luz y la practica. Y nosotros con tanta luz y no la practicamos. Es delicado, pero debemos tener presente que es necesario seguir en la predicación del Evangelio. Dice allí la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, lo siguiente. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todas estas descripciones bonitas que Dios da, ¿para qué? Mire, ¿para qué?
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si usted estuvo en otra denominación y hoy hace parte del pueblo de Dios, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, dele gracias a Dios, pero tienes una responsabilidad con Dios. ¿Qué cosa? Anunciar las verdades para que la gente salga también de las tinieblas a la luz admirable. No te quedes callado. Háblale a la gente. Predica el evangelio. Dios también quiere que la gente salga de las tinieblas. Pero para que ellos salgan, nosotros debemos de anunciar las verdades. Hablarle a la gente, no quedarnos callados. Te pregunto, ¿sigues predicando el evangelio? O te pregunto, ¿te gustaría comprometerte en la predicación del evangelio hacia otras denominaciones? En lo presente, Dios quiera que este sea tu deseo, para que anunciéis. No se te olvide esa expresión dada en la palabra de Dios. Te voy a leer algo más que dice allí Joya de los Testimonios, el tomo 2, la página 263. Escucha un consejo más. Profesamos tener más verdad que las otras denominaciones. A veces decimos nosotros tenemos la verdad y nosotros, es cierto, tenemos más luz que muchas denominaciones porque Dios nos dio el espíritu de profecía. Nuestras 28 creencias están basadas en la palabra de Dios. Eso está claro. Pero escuche la otra parte del párrafo. Pero si esto no nos lleva a una mayor consagración, a una vida más pura y santa, ¿de qué beneficio nos resulta? Esto es una confrontación tremenda. ¿De qué te sirve y de qué me sirve a mí conocer tanto y no vivir nada? Si no nos transforma, si no nos cambia ese mal carácter, si no nos ayuda a perseverar en nuestro matrimonio, si no nos ayuda a guardar los 10 mandamientos, a guardar el sábado como día de reposo, a practicar la reforma pro salud. Si el mensaje que hemos recibido no lo ponemos en práctica, ¿de qué nos sirve? Te voy a leer nuevamente el párrafo allí. Profesamos tener más luz porque lo hacemos. Y a veces tenemos orgullo como los laodicenses y no es el plan de Dios. El plan de Dios es que la verdad que tenemos la podamos vivir, la podamos poner en práctica y gracias a ello la gente vea en nosotros que sí vivimos lo que predicamos. Ese es el evangelio más poderoso para el mensaje. Viva el evangelio. Háblele a otras personas que mucha gente va a decir, yo quiero estudiar con ellos porque ese hermano vive así, porque ese hermano Dios lo cambió. Es una nueva criatura. Así el evangelio va a avanzar. Dice allí otro párrafo, Testimonios para la Iglesia, el tomo 6, la página 115. Creo que es uno de los textos más buenos que quiero leerte ahora. Atento a lo que dice el espíritu de profecía. En otras iglesias o en otras denominaciones, hay cristianos que se destacan en defensa de los principios de la templanza. Es decir, hay cristianos que son fieles y son juiciosos en lo poquito que conocen. Eso está claro. No estamos diciendo que la gente está perdida, que la gente está equivocada. Hay gente en otras denominaciones que practica el mensaje y cree en Dios. Debemos de tenerlo en cuenta. Pero escuchen, no solo queda allí la parte. Además dice, debemos procurar acercarnos a estos obreros. ¿Hay que acercarse o no? Debemos procurar. Procure. No le dicen procures, por favor haga algo. No se queda allí donde está. ¿Cuántas personas has traído a los pies de Jesús de otras denominaciones? ¿Y cuántas personas se han ido gracias a tu crítica? Esa es una respuesta personal, pero deberíamos tener clara esa respuesta. Porque hay mucha gente que lo que hace es hablar mal de las denominaciones y las denominaciones creen que es una información oficial de la iglesia y resulta que es una persona por ahí aislada o un grupo por ahí espurio y hablan mal de la iglesia porque no sabe información oficial de la iglesia. Escuchen, hermanos de otras denominaciones, no importa la denominación que usted permanezca y que usted pertenezca, busque información oficial para que usted sepa que creemos. No le crea a toda la gente de la internet. Muchas mentiras hay en la internet. Pero saben, quiero que sepan que Dios nos enseña a acercarnos a ellos. Y además de acercarnos a ellos, dice este párrafo, y preparar el terreno para que nos acompañen. Aquí en la sierva de Dios dice nos acompañen, quiere decir que debemos estar cerca de ellos. Va a haber un momento que debemos reunirnos y hablar y predicarles el mensaje. Es importante. Yo recuerdo en el pasado algo que sucedió. Había un compañero ministerial
y a él lo invitaron a representar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en un espacio donde iban a estar en una plazoleta pública personas, líderes, pastores de muchas denominaciones. Cada uno debía tener una exposición y debía decir las creencias y todo, y ese pastor no podía, y el más cercano era este servidor y yo fui. Y fui y representé allá a la iglesia y resulta que ninguna denominación tuvo ninguna parte, la única representación fue la nuestra y le hablamos a toda una plazoleta llena de denominaciones distintas. ¿Fue fácil eso? Nada fácil. Es difícil, es para valientes, complejo. Pero, ¿saben? Una de las oportunidades que Dios me ha dado ha sido esa. Ese día le hablamos a la gente. La gente pudo escuchar qué bueno que somos adventistas del séptimo día. Pero si yo hubiese dicho, no, yo no voy por allá a hablarle porque después soy ecuménico. Eso no es ser ecuménico. Si yo hubiese ido por allá a firmar documentos y decirles voy a predicar lo que ustedes me digan, ya somos una misma denominación, ahí sí está la cosa difícil. Pero la Iglesia Adventista no ha hecho pactos ecuménicos con otras denominaciones, ni con el Consejo Mundial de Iglesia, el CMI. Busque las páginas oficiales y vas a notar allí en las páginas que la Iglesia Adventista no hace parte del movimiento ecuménico ni ha firmado ningún documento y no tiene planes de hacerlo. El hecho de que la Iglesia asista allí para mirar cómo avanza el Evangelio, cómo se defiende la libertad religiosa, no quiere decir que sea ecuménico. Debes tenerlo en cuenta, apreciado amigo y hermano que me escuchas. Dice allí, Hechos de los Apóstoles, la página 56, la libertad religiosa ha sido confiada a nuestras manos. Dios siempre ha tenido su pueblo, sus fieles, que hablan, practican y luchan para que se dé la libertad religiosa. Gracias a Dios, hoy hay un departamento en nuestra iglesia que se llama Libertad Religiosa. Los líderes, los pastores, los campos locales, las uniones, son los representantes de libertad religiosa. Si una persona tiene dificultades con guardar el sábado, se debe ayudar por medio de la libertad religiosa. Todavía hay leyes, todavía se puede luchar y Dios nos ha confiado a nosotros. Dice allí el Espíritu de Profecía, Hechos de los Apóstoles, la página 56, que esa responsabilidad fue dada a nosotros para que podamos preservar la libertad religiosa. Así que te pregunto, el hecho de ir allá para exponer el punto de libertad religiosa, ya somos ecuménicos. Y entonces, ¿cómo hacemos para seguir luchando por la libertad religiosa? Alguien debe ir. ¿Saben? Llegará un momento, eso lo tenemos claro. Te lee el conflicto de los siglos y habla sobre, vendrá una ley dominical, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 16 también lo dice. Va a venir una ley dominical donde ya no habrá libertad religiosa, pero mientras eso no suceda, debemos de luchar por preservar la libertad de culto. Dios nos ha dado ese gran ministerio a nosotros y seguiremos con ese ministerio hasta que haya oportunidad de libertad religiosa. Quiero leerte algo más allí en Apocalipsis 18, versículo 4. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Quiero resaltar dos cosas del texto. Primero, la Biblia dice, oí del cielo. ¿Quién habla? Dios. Dios está hablando. ¿Y qué palabras está hablando Dios? Dios manda un mensaje contundente, salid de ella, pueblo mío. ¿Quiere decir que en Babilonia hay pueblo de Dios o no? Sí. Cuando la Biblia dice pueblo mío, quiere decir que allá en diferentes denominaciones, en la iglesia católica y en cualquier iglesia evangélica, Dios tiene pueblo. Pero esta gente que está ya fiel a Dios, dice que Dios les hará un llamado, salgan de ella, pueblo mío, para que hagan parte del pueblo remanente de Dios. Ese es el llamado para todos en esta hora. Amigo que me escuchas, que haces parte de otra denominación, salid de ella, pueblo mío. Dios te llama. Toma tu Biblia, escucha el mensaje de Dios. Hermano que me estás escuchando, es hora de que estemos cada día más firmes. Hablé con una persona en cierta ocasión que se había retirado de la iglesia, llevaba aproximadamente 10 años fuera de la iglesia. Y le pregunté que cuándo iba a volver, que mire, que es hora de que vuelva. Y me dijo, yo quiero volver, pero no a la iglesia acá, sino para irme para otra parte. Y yo le dije, ¿sabes, hermano? Está profetizado
que de allá van a salir para acá y usted va a irse para allá para después nuevamente tener que volver para acá. Y eso te lo digo a ti, hermano, que me escuchas. Afírmese en este mensaje. Convénzase de que este es el pueblo de Dios, que Dios tiene un remanente y que lo va a preservar hasta que Cristo vuelva. Esta es la iglesia remanente de Dios. No hay que irnos a ningún grupo separado. Dios tiene su pueblo y lo tendrá hasta que Cristo vuelva. Pero ¿saben? Dios también llama a otras denominaciones a que hagan parte del pueblo de Dios. Así que a ti que me estás escuchando, haz planes de seguir el camino del remanente de Dios. Hermano que me estás escuchando, haz planes de evangelizar a los demás de las otras denominaciones. Con eso no te haces ecuménico, con eso te conviertes en un discípulo de Cristo, predicador del evangelio. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fortaleza para seguir predicando este mensaje. ¿Te gustaría a ti hacer parte de estos fieles que seguirán predicando el evangelio a otras denominaciones? ¿Te gustaría ser parte de aquellos que seguirán predicando a toda nación, tribu, lengua y pueblo? Amén. Yo espero que así sea. Si deseas, escríbenos allí. Allí en el chat puedes escribir: yo quiero seguir predicando el evangelio. Yo quiero seguir enseñándole la Biblia a otras denominaciones para que lleguen a Cristo. Escríbelo. Comprométete con Dios. Sigamos hablando de Cristo Jesús. Y si eres de otra denominación y quieres hacer parte del pueblo remanente de Dios, la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene las puertas abiertas. También escríbenos. Yo quiero hacer parte del pueblo remanente de Dios y nos comunicaremos contigo porque Dios quiere que avances en sus caminos. Quiero que terminemos este tema de hoy con una oración. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios y que sea Dios quien nos dirija en toda su obra, en todo el plan para estos últimos días. Oremos. Padre eterno que estás en el cielo, hemos estudiado tu palabra, Señor. Nos has dejado claro que necesitamos ir a todo el mundo, porque la Biblia afirma que somos la luz del mundo. Permite, Señor, que le hablemos a otras denominaciones. Permite, Padre, que seamos testigos tuyos y que cada día nos comprometamos en predicar el mensaje que nos has dado para hoy. La verdad presente debe ser escuchada y muchas personas que están en tinieblas necesitan venir a la luz. Utilízanos, Señor. Si hay una persona aquí de otra denominación que está escuchando este mensaje, te pido, Espíritu Santo, que le traigas, que le guíe, Señor, a tu iglesia remanente. Y a cada uno de nosotros, Señor, afírmanos en la fe y presérvanos fieles hasta que Cristo vuelva. Gracias por escucharnos, Dios. Gracias por tu palabra. Quedamos muy agradecidos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios que nos ha permitido estudiar otro importante tema. No se te olvide suscribirte a los canales que están transmitiendo estos importantes temas. El canal Más de 1000 Razones, Daniel Rocha Ministerio. Suscríbete, activa la campanita, comparte con tus amigos, déjanos tu comentario para que sigamos creciendo y que muchas personas sigan conociendo estos mensajes que son muy necesarios para la iglesia hoy. Que Dios te bendiga, apreciado amigo, que Dios te guarde.